Manuel, estamos en época de fichajes muy importantes siempre y nos tienen esa incertidumbre, qué cambios va a haber, qué pilotos van a pasar de una escudería a otra escudería. Siempre hay sorpresas, siempre nos vamos a llevar alguna sorpresa inesperada. Están los managers, tanto de los pilotos como de los equipos, continuamente trabajando, llamándose, llamadas por aquí, llamadas por allá, contaminando el ambiente con noticias falsas, que esto también es un filtrando, tema filtrando, de filtrando. filtrando cositas y lógicamente es ahora, yo creo que de aquí a junio es el momento de los managers de los managers en general, porque Sí, hay dos tipos, ¿no? Son los que representan los intereses de los pilotos, los managers de los pilotos, y claro, y tienen que tener su igual en la otra parte, que son los equipos. sí, sí. Yo la verdad es que nunca me he metido en estos berenjenales, no los quiero, porque a mí eso de las peleas y luego también la habilidad que tú tienes a la hora de ajustar precios, ¿no? De cómo se le dice esto, lo de cuando vas al mercadillo y que por Ah, de allá regatear, de regatear. de regatear los precios. Yo cuando iba por ahí a Tailandia, estos sitios que sabes que vas y te dicen un precio y dices que no y están con ese juego, pam, 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 y luego lo sacas por menos de la mitad o algo así. Pero no me gusta. Allí oye, ¿qué vale esto? Tanto, me interesa, sí, no me interesa, me voy. Y entonces dice, espere, 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 que te lo bajo y tal. No, yo Bueno, no me soy de imagino, estos. no lo sé, yo me imagino que será más serio entre los Pues pilotos. yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hay también un toma y daca continuo. Así que vamos a hablar de las figuras de los managers, vamos a Bien, dedicarles un par de capítulos porque son muy importantes en este deporte, porque son los que pueden de alguna manera llevar a un piloto muy lejos o todo lo contrario, hundirlo en su carrera deportiva. Entonces vamos a hablar de estas figuras que están ahí, que son importantes dentro del mundo de la competición y de las que nadie habla. Nadie sabe nada de los managers, parece que están ahí en la sombra, de hecho no se conocen, así que vamos a hablar un poquito de su trabajo. vale. Hablamos de, quieres decir, empezamos con los managers de pilotos, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, los Venga, managers de pilotos con los que yo, vale, claro, he estado en contacto como padre de piloto y también como entrenador de otros pilotos. Entonces los bien. conozco bien. Venga, por dónde le hincamos el diente? Dale tú que tienes Mira, yo aquí tengo más. una lista que me he estado haciendo y entonces lo A primero, ver, ¿de dónde salen los managers? ¿De dónde salen? bien. Bien. Y resulta que hay un montón de procedencias. O sea, desde gente que está muy preparada, gente que tiene estudios, que está muy preparada, incluso abogados, como es el caso, sabes, de algunos managers famosos españoles, eh, tienen una preparación, pero luego hay también managers que no tienen ni idea de leyes y que simplemente pues tienen habilidades. ¿Qué habilidades? Convencer a un piloto para que le Confía dé en él. confianza o porque realmente tiene habilidades para negociar y tiene vista, tiene contactos. Entonces, las procedencias de donde salen son muy diferentes. Yo te puedo comentar, por ejemplo, los dos managers más importantes que ha tenido mi hijo, los tres. Uno fue Dani Amatrein. Yo sabía que Dani era un buen negociador porque nunca llegó a ser un buen piloto, pero llegó a tener una Honda oficial en 2,5, Y, ¿te acuerdas? y con patrocinadores potentes, Y que es con muy importante. patrocinadores potentes. Entonces, yo sabía, yo había leído ahí entre líneas que él era muy buen negociante, al no ser buen piloto. De hecho, no consiguió resultados con aquella Honda oficial. Después estuvo en el Mundial de Superbike, Superbike. también con buenos patrocinadores. Yo sabía que se buscaba bien la vida y fui directamente, fui la primera persona a la que fui a buscar yo para como manager de mi hijo y acerté ya la primera porque ya desde los 10 años hasta que entró en el equipo Yamaha. Yamaha. Entonces fue su primer manager y él venía de ser piloto, de haber sido su propio manager también, ¿no? O sea, tenía esa experiencia, conocía muy bien el lado de este deporte desde el punto de vista del piloto y luego aplicó pues todas estas experiencias, todos estos conocimientos de haber sido su propio manager a ser manager de piloto y también manager de equipo, que sabes que también
tuvo una época. Fue manager también de los hermanos Espargaró, me parece, durante un También, tiempo. Tuvo también. a muchos managers. Sí, Y sí, el estuvo segundo, con... y el segundo de Jorge, El segundo fue una historia de estas de intriga y de casi de terror, ¿no? historias para no dormir. Sí, porque había sido el preparador físico. Por lo visto había trabajado una época Dani con él y le había gustado, entonces necesitábamos un preparador físico y Dani tiró de este personaje, ¿no? Era un personaje siniestro de Marcos Hirsch y empezó primero como preparador físico, se ganó la confianza total de mi hijo y acabó dándole una puñalada a Dani Amatrein y quitándole el piloto, ¿no? Luego también hablaremos en el capítulo de grandes cagadas que pasó ahí. O sea, lo dejamos para después, una segunda parte, hablar de este manager. Pero él era un personaje de gimnasio, preparador físico que tampoco tenía estudios de preparación, pero estaba bastante preparado, tenía muchos conocimientos y estuvo preparando a mi hijo físicamente durante unos cuantos años. Y el tercero fue Albert Valera, que comenzó siendo manager de mi hijo y hoy en día es uno de los managers más exitosos que hay en el paddock. ¿Y de dónde apareció Albert? Albert, yo lo conocí muy jovencito y yo lo veía, pues, en principio dentro del entorno de amistades de mi hijo, pero destacaba por dos cosas. Una, por su preparación, él había estado estudiando en Estados Unidos, dominaba perfectamente el inglés, y luego por su inteligencia, ¿no? O sea, en principio destacaba por estas dos cosas y consiguió la confianza de mi hijo y luego destacó por una cosa más, por la que todavía conservo su amistad y su aprecio, o mi aprecio hacia él, que es por la honestidad. Ha sido el más honesto de todos, ¿no? Albert es un tío que realmente te lo deja claro desde el principio. Yo no necesito engañar a nadie para hacer bien mi trabajo. Entonces es una persona honesta y que se ha mostrado muy válida en Sí, sí. este oficio, ¿no? De manager, de saber negociar. Después hablamos de cuáles son las habilidades que tiene que tener un manager, ¿no? Entonces, Albert pues ha mostrado muy válido y piloto que toca, piloto que funciona. O Sí, sea que sí, eso porque también hubo, es... hubo una época que era el manager de los Jorge, porque era Jorge Lorenzo, Jorge Martín, Jorge Navarro, Sí, y ahora tiene en su cartera también está Pedro Acosta, Pedro Acosta. Y no te olvides de otro, de Aleix Espargaró, también. que es un piloto que ha ido creciendo también. O sea que también es muy importante la estabilidad que te da un manager, así como el resto de tu entorno personal, ¿no? Que ese entorno que tiene ese núcleo cerrado alrededor del que tienen los pilotos, esto es muy importante, pero la figura del manager está claro que cuando todo lo que tocas es un éxito, está No, claro que estás haciendo un buen pero trabajo. Chicho, el éxito también es fruto de la seriedad con la que trabajas y la honestidad que has dicho. Y la Sí, sobre honestidad. todo la honestidad a largo plazo, ¿no? Porque al final, si tú vas engañando a la gente y le vas haciendo la pirula y tal, al final la gente se da cuenta, ¿no? Y entonces se rompen las relaciones, hay malos ambientes. Pero tú Mírate, fíjate una cosa, dime. eh, él tuvo la visión de Jorge Martín. Cuando Jorge Martín salió de las rookies, tú sabes que de ahí se sale de las rookies, pero no se sale, mm, o sea, no es un valor como puede Sí, no, ser. no, no, no tienes el futuro asegurado. No, no. Él apostó por Jorge y lo llevó directamente al Mundial. Le consiguió una moto en el equipo de Aspar, aquellas Mahindras, junto con Peco Banaya. Fíjate tú cómo han pasado los años y, Jolín. y cómo se ven estas cosas, ¿no? Desde la lejanía. Y Jorge, pues fíjate, un piloto que hoy en día es uno de los más cotizados de MotoGP. Después, Pedro Acosta. Pedro Acosta tampoco tenía un futuro súper asegurado, ¿no?
Y sin embargo, pues lo consiguió colocar muy bien en el Mundial y ya ves, campeón del mundo a la primera. Jorge Navarro es un piloto que tiene algunos puntos débiles, pero es un piloto que ha hecho poles, que ha hecho podios. Es un piloto que hubo un momento en el que estaba muy, muy, muy fuerte en la categoría de Moto 2. Entonces, es un piloto, es un manager que tiene visión de futuro. Y hay un tema con los managers que es muy importante. Por ejemplo, eh, y que ha dado problemas. Un manager que tiene más de un piloto en la misma categoría tiene que ser muy sutil. Buah, buah, mucho, Te mucho pongo un porque sí, ejemplo. Te pongo un ejemplo. El manager, por ejemplo, de Andrea Dovizioso, que es un italiano que tiene en Londres, este es otro perfil de manager, es un italiano que tiene en Londres una agencia de representación de deportistas. ajá. Entonces tiene gente en el fútbol, tiene gente no sé qué, y en las motos tiene a dos managers, a dos pilotos. Tenía Andrea Dovizioso y ¿sabes quién es el otro? Álvaro Bautista. Pero Álvaro solo le cogió cuando se fue de MotoGP. Ujú, ¿Entiendes? Porque él sí, dice que, claro, mira, te pongo un ejemplo a ver qué te parece. Los pilotos de la academia de Valentino Rossi, sí. todos están gestionados por el mismo manager, todos. Morbidelli, Bagnaia, Bezzecchi, Marini. ¿Qué haces cuando se te presenta un sponsor y te dice, quiero patrocinar a un piloto? ¿Tú a quién le vendes? No, no, claro, hay Es conflicto un de conflicto. intereses, es un Por conflicto de ejemplo, intereses y Morbidelli, me quiero ir a Ducati. Tú ya tienes a Pecco en Ducati. Y a Marini, ¿qué vas a hacer? ¿Algo que pueda perjudicar a los que ya están? Y cómo queda Morbidelli, que se quiere ir. Por ejemplo, el caso de la UR es muy complicado. Por eso hubo pilotos que se fueron. sí, sí, hay pilotos que entienden que ellos necesitan un trato especial y que ahí no se lo dan porque ahí son un piloto más dentro de la órbita de Valentino. Exacto. Y los pilotos son muy, no todos, cuidado, pero suelen tener celos, son muy quisquillosos, ¿me entiendes? Entonces también es una falta de seguridad, porque si tú vas y tú eres el rey del mambo, ¿qué más te da? Sí, Tú, pero el problema es cuando eres el segundo claro, y, y quieres ser el primero, pero ellos ya tienen a un primero. ¿Entiendes? sí, 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 Esa situación es complicada. Otro perfil de piloto. Hay muchos ex pilotos que se meten a manager, muchísimos, sí. muchísimos. Tenemos el ejemplo de Alberto Puig, por ejemplo, Ujú. que fue manager de Dani Pedrosa y después se ha metido a manager de equipo, que eso ya lo hablaremos en otro momento. Otros manager expilotos, pues no sé, que se me ocurra algún otro. Jorge Martínez Aspar lleva pilotos también, aunque también lleva equipos, ¿entiendes? Y entonces son perfiles diferentes, ¿verdad? Uno conoce el ambiente por haberlo vivido allí y otro conoce el trabajo de manager, que es Claro, diferente. claro, claro. Es que son dos cosas diferentes. Y lo que tú dices, hay managers profesionales, agencias de managers que funcionan incluso en América. Es algo muy común que mm, que representen a muchos deportistas, ¿no? Un solo manager o una sola agencia. Y eso también ha sido el caso de algún piloto español, creo recordar Sí, que eso en el Mundial funciona más o menos, más o sí, menos. Ah, mira, te pongo otro ejemplo muy interesante. El caso de Aki Ajo, Aki ajá, Ajo. sí, Este era manager de Viñales, de Zarcó, y en su momento Viñales rompió con él porque Aki Ajo estaba negociando para Zarco utilizando como moneda a Viñales. Y Viñales se enteró y le fulminó. En el Gran Premio de Texas le llamó y le fulminó. ¿Por qué? Porque no estaba usando un piloto para meter a otro. es que es inevitable. Es inevitable porque al final el piloto se convierte en moneda de cambio en esas Claro. transacciones o en esas negociaciones, ¿no?
Entonces los managers pues actúan de la manera también. Después hablamos de dónde, qué cantidad de dinero y qué es lo que consiguen, ¿no? Pero bueno, yo aquí tengo, a ver, ¿cuáles son las habilidades de un buen manager? ¿A ti qué te parece? Porque claro, tenemos que definir el perfil de lo que es un manager. Estamos hablando de managers de pilotos. ¿Qué habilidades debe tener un buen manager o qué habilidades has visto tú en los buenos managers? Los buenos managers son discretos, Discretos, los vale. buenos. Ya tenemos una de las de sus virtudes, Ellos la discreción. tienen que trabajar en la sombra, no deben de ser protagonistas. Sí, porque no se conocen apenas. Tú ves fotos de los técnicos, ves fotos de los de casi todo el mundo, el entorno del piloto, pero de los managers se sabe muy poquito. Por eso es interesante este vídeo. Por ejemplo, hay uno que es la excepción, que es Carlo Pernat, que lo conocemos Sí, todos, a este le y este gusta el pero este protagonismo. es el manager número uno de la historia de los grandes premios. El número uno. Fue manager primero de equipos. Él fue manager de Cagiva cuando corrían en 500. Después estuvo tantísimos años en Aprilia. Fue el primer manager de Valentino Rossi. Fue tantísimos años manager de Capirossi. Ha tenido N pilotos. Ahora es el manager de Bastianini y de Arbolino. Arbolino, que ganó la última carrera. Y de un Bastianini que no era nadie, o sea, que nadie confiaba con él. Y mira, es la habilidad. Vamos a describir un poco qué es lo que ha hecho Pernat con Bastianini. Sí. Bastianini, yo no me quería Bastianini. O sea, porque era como Antonelli, unos tíos que prometían, pero que eran irregulares y eran anárquicos y tal. Pues él coge a Bastianini y yo me acuerdo que me decía, Manuel, tú vas a ver que Bastianini es bueno. Y yo decía, venga, Carlos, Manuel. Bien, ¿qué es lo que ha hecho? Primero le monta un equipo donde le pone a su alrededor el ex equipo de Dovizioso. Tiene que convencer a esa gente, porque esos son un grupo ganador, de que no, oye, de verdad, este piloto vale la pena, porque tú sabes que un técnico con un piloto que es una patata, un técnico ganador no va. Le convencen. Después hace que o sea, convence al Team Gresini, porque también trabaja de alguna manera para el Team Gresini, y que le metan ahí. Le consigue una moto buena y le da una estabilidad. Si le veis en las imágenes de televisión, siempre está alrededor. Siempre le ves en el box, pero allí, mirando, porque tiene tanta experiencia que en cuanto ve que algo no, o hay un, como dices tú, hay un mecánico que no funciona o que lo hace con desgana, él siempre está El gran ajustando. hermano, es el gran hermano Él allí. siempre está ajustando la maquinaria, siempre. Ajá. Y con Arbolino igual, cogió un Arbolino y yo le decía, le digo, Carlos, Arbolino, tío, toma, el otro día ganó. ¿Entiendes? Bien, Es bien, una bien, bien. figura muy importante. Bien, Entonces, bien, bien. es, lo hemos dicho, la discreción. Discreción, la voy a anotar aquí. Habilidades, discreción. ¿Qué Tiene que más? observar Conocer el entorno. lo que está pasando alrededor de su piloto. Bien, 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 bien. Lo que está pasando te refieres a todo lo que son las relaciones humanas alrededor del piloto, las Profesionales, técnicas, las dos, relaciones las profesionales profesionales. y humanas, porque las humanas pueden Ajá. afectar en la profesión. O sea que tiene que ser casi, casi un sargento allí vigilando, ¿no? No, un sargento da voces, él solo habla y además él no puede interferir en el equipo. Él tiene Ajá. que hablar con el piloto. Bien, bien. ¿Sabes? Tiene que cuidar de la estabilidad emocional del piloto, eso es importante, ¿no? Vale, o sea, ya tenemos la discreción y ya tenemos también el estar ahí vigilando esa estabilidad Sí, emocional. ¿Qué más exacto. cosas tiene que tener un buen manager? Bueno, la habilidad de negociar, Eso es negociación, importante. Eso la es muy negociación. importante. Medir los tiempos. Eso es muy importante. Y sobre todo en estos momentos en los que hay tantas negociaciones al mismo tiempo y que todo el mundo escucha a todo el mundo. Entonces tienes que saber muy bien medir el tiempo antes de de Porque poner mira, la firma. Chicho, tú tienes que, esto es como jugar al póker. Tú, con quien estás negociando, le tienes que hacer ver o creer
que tienes otras ofertas. Ajá. Lógico, ¿no? Esto es una negociación. Pero claro, si tú retrasas demasiado la decisión, se te pueden ir cerrando puertas. Claro. Pongamos un ejemplo. El manager X va a Ducati y le dice, oye, mi piloto, y le dice, te pagamos 5, y dice, no, porque en Yamaha me pagan más. Y empiezas la negociación y de repente Yamaha cierra sus pilotos. Te has quedado Te has con el quedado culo al sin aire. cartas. Te has quedado sin cartas. Entonces, eso es una habilidad muy importante. Tampoco es bueno cerrar el primero, Ujú. a menos que lo tengas Ah, muy seguro, buah. al menos que te digan, como pasó con Viñales en su momento, que cerró, ¿te acuerdas? 2 años antes de que empezara la temporada. ¿Por qué? Porque le ofrecieron un contrato estratosférico, porque le garantizaron unas condiciones de piloto número 1 y claro, y ahí el error de quién fue, del manager del equipo. O sea, esto es una partida de cartas, básicamente. Sí, 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 es un póker y hay que poner cara de póker cuando estás negociando, ¿no? Exacto. No se tiene que saber cuáles son las cartas que tienes en la mano. Bien, pues ya tenemos estas 3 habilidades para ser un buen manager. Después tiene que dominar también muy bien el idioma inglés, me imagino, el italiano. Sí, También sí, importante sí, porque, hombre, es claro, importante. Sí, vas a bueno, negociar con alguien y tienes que hablar en su idioma y las expresiones y todo lo que significa entender bien un idioma. O sea que sí. también es importante que tengan esos conocimientos. Tiene que tener conocimientos del valor del mercado, Ajá, tiene que estar muy... porque los precios de ahora no son los mismos de hace 5 años. Tiene que hacer entender al piloto que si antes valía 5 y ahora la ofrecen 3,5, a lo mejor ese es el mercado de la pospandemia, como de hecho ha pasado. O sea, tiene que Ajá. ser un negociador, Sí, ¿sabes? sí, Con toda la visión. muy hábil. Y después hay una cosa muy importante. El manager no decide. El que decide es el piloto, Ajá. ¿verdad? O sea, Sí, el claro. manager tantas veces dicen, oye, yo al piloto le presento las opciones. Tenemos esta opción, tenemos esta opción, tenemos esta opción. Él le da al piloto, mira, yo creo que deberíamos hacer esto, por esto, por esto y por esto. Pero la decisión, ellos lo dicen muy claro, dice, yo no decido, decide el piloto. ¿Sabes? El piloto es el que tiene siempre, Sí, lo siempre que la pasa última es palabra. que el piloto confía en el manager, ¿sabes? Y al final decide él, decide dar el sí o el no, pero el manager casi lo puede ir llevando a tomar una decisión, si es hábil Sí, también, ¿no? también, sí, pero por ejemplo, esto cuando son pilotos jóvenes, Sí, pero cuando es sí, un piloto maduro, también es algo que tenemos que tocar, cómo cambia la relación desde el piloto Nobel que todavía no ha conseguido resultados al piloto que ya ha conseguido resultados, porque la relación ahí, siendo el mismo manager y el mismo piloto, también cambia. y después hay otra cosa importante, el manager tiene que hacer que el piloto no le afecte la negociación. El manager tiene que llegar con propuestas. Si el piloto está pendiente de, he hablado Mm. con ese, he hablado con eso, al final se descentra. ¿Sabes? El piloto tiene que confiar en el manager y el manager cuando tenga ya las cosas negro sobre blanco, tiene que llegar y decirle, Pepito, esto es lo que tenemos. Estas son ¿Sabes? tus opciones. Escoge. Exacto. Pero no puede estar el piloto pendiente Sí. todo el rato de las Por negociaciones. eso es muy importante la confianza, ¿no? Porque el piloto, y aparte, fíjate ahora, ¿no? Estamos empezando la temporada y ya tienes que estar decidiendo tu futuro los 2 próximos años. Y esto puede ser descentrante para el piloto, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado también. Sí, el manager le tiene que decir, estate tranquilo, estamos negociando, estate tranquilo, estoy viendo Ajá. cosas, pero el piloto no tiene que entrar en los detalles, porque si no, ¿entiendes? Por ejemplo, si tiene que renovar con una marca y el manager lo está negociando y el manager le dice, joder, pues nos quieren bajar el sueldo, ¿qué haces? Encabronar al piloto. Tienes que llegar con las cosas definidas. Sí, sí. Por eso ya te digo, yo no serviría para manager. Yo estas cosas no, esta incertidumbre, a mí no me gusta, a mí me gustan los números, ir a piñón fijo. Entonces, por eso nunca me he metido en estos berenjenales. Bien, hay un caso que yo quería comentar que es el de Raúl Fernández. ¿Sabes quién es el manager de Raúl?
o el que le No. está llevando es Ah, Nani. sí, sí, sí. Es un triunvirato de Jordi Arilla, es una agencia, Sí, en una agencia donde están Jordi Arilla, el hijo de Kenny Gardner y un tercero. ajá. Y A ver. son los que le llevan, básicamente. Vale, porque yo he escuchado que es Nani Roma el que está detrás de Sí, la exacto. carrera deportiva de... Nani Roma, Jordi Arilla Ajá. y el hijo de Kenny Gardner, que a su vez es uno importante dentro de KTM. Es una agencia, ¿sabes? Es una Y esa, agencia, ¿no? Sí. sí. Pero me Esta resultó agencia, curioso. esta agencia llevaba a Nani de piloto, llevaba a Mark Coma de piloto. Es una agencia conocida, ¿sabes? Y ahora llevan a Raúl, pero me imagino que todo es porque todos ellos, Raúl, Kenny Gardner, Arilla, tienen una ligación, ligación, creo que es portugués, están muy ligados a KTM. Ajá. Bien, pero me resulta curioso porque aparte, por lo visto, Raúl tiene mucha confianza en Nani Roma, ¿no? No lo sé, no, esto Sí, sí, he no. leído por ahí, incluso Nani, por lo visto, tiene ahora problemas de salud y en las redes, pues, el apoyo de Raúl a Ah, Nani, ¿no? pues que se Estando ahí. mejore. Entonces, me resulta curioso, porque claro, Nani tiene muchísima experiencia en el Dakar, es uno de los pilotos que ha conseguido ganar tanto en motos como en coches. Prácticamente su carrera deportiva ha estado siempre enfocada en el Dakar. ¿Y de qué manera le puede ayudar a un piloto de velocidad de MotoGP, alguien que tiene experiencia en una especialidad tan distinta, ¿no? O sea, Sí, para más que pero ahí nada Mm, la lectura ahí es que Nani ha debido hacerse socio de los que le gestionaban a él. sí, ¿Entiendes? pero yo lo que he leído por ahí es que Raúl mm, se conoció con Dani, se conocieron y que le dio mucha confianza y que por eso lo está representando, ¿no? Entonces era más que nada para comentar de dónde vienen los managers. O sea, pueden venir de cualquier lado, de donde Sí, menos te lo sí, esperas. de Entonces, cualquier lado. Ahora Fermín Aldeguer creo que lo lleva Héctor Faubel. sí, sí, Faubel, que también fue subcampeón del mundo en 125, un piloto que estuvo muchos años en el campeonato del mundo y que luego montó su estructura como otros pilotos valencianos y es su primera joya, ¿no? Que está ahí representando y que lo está haciendo muy bien. Fermín está levantando mucha expectación porque los números que está consiguiendo son números de crack. Entonces vamos a ver hasta dónde llega este chico, pero tiene muy buena pinta. Es que, Chicho, voy pensando en situaciones de manager, hay infinitas. O Hay sea, muchísimos, sí. podemos hablar, mira, por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Un brasileño que está Moreira, corriendo, Diogo Moreira. Diogo Moreira. Este estuvo bajo primero lo gestionó los hermanos Barros en Brasil, después estuvo bajo el ala de Emilio Alzamora, que para que estuviera bajo el ala de Emilio Alzamora, porque Emilio ahora está dedicado exclusivamente a los hermanos Márquez. Pero me lo cogió y de Diogo hay una historia muy potente. Diogo este año tenía que estar en el equipo de Aquiallo, Ajá. que es un equipo yo creo al que todo el mundo más o menos quiere ir. Pero se ve que no le pagaban lo que quería y entonces ha ido a un equipo nuevo que han creado y ha cambiado de manager. Ahora el manager es Diego Silvente, ex manager de Alex Rins. ¿Sabes? Hay un continuo flujo y los managers se fijan en los pilotos jóvenes, lógicamente que son los que Vale. le pueden llenar eh, el bolsillo, porque para eso los Bien, managers bien, bien, trabajan bien. por dinero, es No, obvio. claro, claro, trabajan por dinero. Lo que pasa es que hay los que trabajan a corto plazo y los que trabajan a largo plazo, ¿no? Bien, yo aprovecho esto porque yo quería hablar de Diogo Moreira. ¡Hala! Tenemos muchos seguidores en Brasil y tú sabes que yo estas cosas las veo venir desde muy lejos y creo que Diogo Moreira es un piloto muy especial que va a conseguir.
una carrera deportiva de éxitos. Lo estuve escuchando el otro día en una entrevista, porque empiezas a verlo, ¿no? Empiezas a ver destellos de un piloto así desde lejos, no lo conoces, coño, ¿quién es este? Y de repente, uy, mira lo que ha hecho aquí, uy, mira esto, uy, mira esto, ¿sabes? Tú sabes que hoy en día la categoría de Moto 3 es una categoría complicada para un piloto que tú no conoces, no has oído hablar nunca, aparece ahí de repente y empieza a conseguir cositas, ¿no? Destellos. Y luego lo escuché hablando un poquito ahí de su vida en Dazón y me llamó la atención una cosa que tiene, habla como si fuese un chaval español, Sí, sí, con total. expresiones españolas, no le notas nada de acento brasileño, nada. Incluso a Miguel Oliveira, que lleva muchísimos años todavía, que habla español perfectamente y todo, pero todavía le notas el acento este portugués. A Diogo no se le nota nada, lo cual es un Chicho, detalle. déjame contarte de Diogo. Yo tengo, o sea, como sabes, yo tengo ciertos lazos con Brasil. Sí, Y entonces tengo amigos ahí en Brasil y después de cada entrenamiento le grabo un audio y se lo mando a los brasileños. O sea que hablo con Diogo todos los grandes premios por lo menos 3 veces. Y Diogo habla así porque vive en Alcarrás desde hace muchísimos años. En Alcarrás, provincia de Lérida. sí que Alcarrás. hay un circuito Hay un circuito. ¿Por qué se que fue a está muy bien. Alcarrás? ¿Por qué se fue a Alcarrás? Porque lo llevaba Emilio Alzamora. Y Marc Márquez hasta hace poco vivía en Lérida, en su pueblo, en, ¿cómo se llama? En Cervera. Cervera, Cervera. Pues a él le pusieron allí y creo, y Emilio Alzamora, me parece que te lo he dicho, que fue su manager y ahora están en juicio por temas con Estrella Galicia y tal y cual, porque Estrella Galicia, que está presente en Brasil, pues ha ayudado a Moreira a salir a flote y a traerlo al Mundial y al final, pues cosas de contratos. Pues ya no está con Estrella Galicia, tenía que haber estado, tenía un contrato y sé que están en juicio. Pero bueno, esto aparte, eh, Emilio me dice, hablando de Diego, dice, Manuel, este va a llegar. Este vale, ya ves. Y le digo, dice, ¿sabes en lo que es buenísimo Diego? El Diogo Moreira en motocross. Creo que es una bestia. Dice, me dice Emilio, dice, mira, hace dirt track, hace flat track, hace motocross y como tiene además el circuito de Alcarrás, todo lo hace allí alrededor de su sede, ¿no? Y lo que me dice, este va a llegar. Dice, ¿sabes por qué? Dice, porque tiene un hambre, no hambre físico, sino hambre de... Sí, es curioso porque su padre, por lo visto, es entrenador de motocross allí en Brasil. Ah, pues fíjate, entonces, no, el padre vive con él aquí, ¿eh? Sí, sí, pero que era, por lo visto, no sé, no sé muy bien porque voy pillando cosas así al vuelo y no sé muy bien. Pero lo que sí está claro, seguidores brasileños que nos seguís desde allí, tenéis una joyita aquí, tenéis un diamante en bruto que a mí me tiene ya muy curioso por seguir su carrera deportiva y por lo que dice Emilio, ¿no? Si Emilio lo dice también que ha visto tantos pilotos y que tiene tantísima experiencia, Exacto. Y entonces ya lo tenemos claro. Emilio Alzamora no es de los que habla gratis. No, no. Habla lo justo. O sea, si Emilio tiene un, no sé si es virtud o defecto, es que no habla cuando no hace falta, ¿sabes? No, ni una palabra es gratis. Y si él dice que Moreira es bueno, Es es que es bueno, buenísimo. es que has A visto, pues, principio, a principio de temporada, mis colegas brasileños me decían, oye, tal, a ver si que tenemos Diogo, estaban todos emocionados con el Diogo. Y yo les decía, no le presionéis, dejarle, porque claro, Brasil quiere un piloto. no, no, desesperado. 200 millones de personas quieren un piloto. Y ellos Es confiaron mucha mucho presión. en Eric Granado, Eso fue y un Eric fiasco. Granado es... Entonces querían lo mismo y yo le dije, dejarle que vaya creciendo, pero ha hecho así, ¡pum! Sí, no tiene que ver. Yo creo que este chavalito, y aparte lo escuché hablar también, muy sensato, muy comedido,
y con las ideas claras. Es de los, tiene el perfil de los que pueden llegar a ser figuras en este campeonato En este, en el futuro. con él, Chicho, es súper importante, y volvemos a los managers, cómo le gestionen la carrera. Sí, sí, sí. Que no le den la prioridad al dinero, sino a su carrera deportiva, Es, que el dinero llegará después. es lo que yo te ¿Entiendes? comento, es pensar, un manager tiene que pensar también a largo plazo, entonces tiene que resistir la tentación de ganar mucho dinero a corto plazo, sino que tiene que mirar a lo lejos y qué es lo más interesante para su piloto. Es muy complicado, ser manager es muy complicado, ¿eh? No, no es nada fácil. Bien, Oye, Chicho, esto está dando para 2 vídeos y no para uno, como habíamos pensado, ¿eh? sí, sí, es que ya te dije, yo te comenté que tú no tenías mucha fe, no No, tenías mucha fe, pero es un tema importantísimo para mí, es para entender lo que es ese entorno profesional que tienen los pilotos, que está formado por 4 o 5 personas muy importantes y que son determinantes en la vida deportiva de un piloto, los aciertos o los absolutamente. errores de los managers, Correcto. ¿no? Bien, pues terminamos por aquí y Sí, mañana seguimos seguimos con la con segunda manager. parte. Ok, Muy bien. venga, hasta luego. Venga, chao, chao.